Bueno, buenas tardes. Bienvenida a esta martes class. Estamos ansiosos de escucharte. Les presento al doctor José María Palacios, asesor legal de la Nación y sobre todo colega. Así que estamos, estamos ansiosos de escuchar un poquito, que es un tema que al enfermero y al colegiado en su totalidad interesa. Y tenemos por ahí muchos puntos grises que a veces desconocemos, así que te damos la bienvenida nuevamente y te damos la palabra y seguramente surgirán muchas preguntas. Bueno, muchísimas gracias, gracias Gladys por la presentación, también Ricardo, y también hago mi agradecimiento a la presidenta licenciada Marta Dielo por convocarme a esta actividad. Bueno, primero celebro que en esta época de diciembre estemos escuchando algo jurídico, pero vamos a tratar de sacarle provecho a toda esta cuestión. Voy a tratar de compartir pantalla, así podemos comenzar la... Me dice acá Ricardo que me tenés que habilitar para compartir pantalla. ¿Ricardo? Sí, ya te habilito. Un segundito. Perfecto, no hay problema, Ricardo. Bueno, a ver si ahí podés, José María. Bárbaro, vamos a intentar. Bueno, ahí lo ven. Sí, sí, sí. Se ve perfecto. Sí, se ve. Bueno, ¿quieren que lo Perfecto. amplíe un poquito más? Ahí, puede ser. Ahí está bien. Ahí está Bueno, perfecto. ahí está perfecto. Bueno, entonces hago de nuevamente la introducción de los agradecimientos y lo que vamos a ver hoy día es un poco la responsabilidad civil del talento humano, así definido desde el Ministerio de la Cartera Sanitaria Nacional de Enfermería en la gestión de los cuidados, ¿sí? Como ustedes saben, yo también, digamos, he ejercido la enfermería y la gestión de los cuidados no solamente tiene que ver con la parte práctica de la atención al sujeto de derecho en todo el ciclo vital, sino también desde la gestión de la gobernanza. En todo ese amplio espectro, digamos, hay que realizar una práctica diligente y responsable, ¿no? Si nos acaecemos en lo que vamos a denominar la responsabilidad civil que nuestro ordenamiento jurídico nos intima a reparar. Entonces he seleccionado algunos objetivos, como por ejemplo, primero, generar unos espacios de reflexión entre colegas, ¿no? Porque si bien, como decía Gladys, a veces hay vacíos legales, hay grises con respecto a la práctica en particular, y nos encontramos con un escenario, obviamente, donde el paciente hoy es un sujeto de derecho, pero activo dentro del ecosistema sanitario. Es decir, que esa relación de asimetría jurídica que existía hace mucho tiempo con el modelo médico hegemónico, hoy en día se visibiliza una simetría. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico, es decir, porque nuestra Constitución Nacional, las leyes de fondo y nuestro nuevo Código Civil y Comercial le han dado una protección jurídica, fundamentalmente en la ley del paciente y la ley del derecho del consumidor. Entonces vamos a tratar de reflexionar sobre este acto de prestaciones que brinda el enfermero al sujeto de derecho, lo vamos a denominar de ahora en más. Conocer los principios rectores del daño en el nuevo Código Civil y Comercial. Recuerden ustedes que nosotros tenemos un código muy nuevo, hace 6 años que está vigente, por lo tanto, al cambiar el plexo normativo o el ordenamiento positivo,
¿sí? Rigen nuevos institutos jurídicos, y esto es importante que lo conozcamos como profesión liberal, que es la enfermería. Y cuando digo liberal, hago referencia a ciertas características intrínsecas que tiene la profesión, al igual que el equipo médico. Y por el otro lado, brindar considerandos de prácticas diligentes, ¿no? O sea, dar algunos tips de puntos neurálgicos a tener en cuenta a la hora de construcción de registros, a la hora de la dispensa de algún fármaco, ¿sí? Para evitar acaecer en un hecho infortuito que genere una lesión de los derechos del paciente. Bien. Vamos a ver algunas bases jurídicas del cuidado humano, ¿sí? Siempre lo hemos estudiado el cuidado humano desde la fisiopatología, desde la esencia, digamos, desde los aspectos psicológicos, y desde las bases fisiológicas, pero ahora vamos a entrar a lo que son las bases jurídicas del cuidado humano. El centro de protección, digamos, del ordenamiento jurídico, cuando digo ordenamiento jurídico hablo, digamos, del nuevo Código Civil y Comercial, es la persona humana. Es decir, que el centro de atención en el nuevo Código Civil y Comercial tiene una fuerte raigambre pro homine. ¿Eso qué significa? Digamos, todo en pos de la persona humana, ¿sí? De los derechos del paciente, de los derechos humanos, a la cual, digamos, la declara inviolable. Esto es muy importante porque el artículo 51 del Código Civil y Comercial nos habla de la inviolabilidad, digamos, que tiene la persona humana dentro del ordenamiento jurídico, ¿sí? Y creo que este artículo tiene una conexidad muy directa con los principios bioéticos, ¿no? Que todos conocen, y por el otro lado, aquellas cuestiones que tienen que ver con el principio de buena fe. Y no menor, situar a la enfermería dentro de las bases jurídicas del cuidado humano como obligaciones de medio, ¿sí? Porque es una profesión liberal. Y ahora voy a explicar qué significa estas cuestiones. El Código Civil y Comercial habla de que una profesión liberal es aquella profesión que tiene estándares, ¿no? Es decir, que tiene un plexo normativo, tiene un plexo deontológico y también tiene un plexo regulatorio. Es decir, esas tres bases constituyen a una profesión liberal. Y enfermería está dentro de esto, porque tiene su propio cuerpo de normas teóricas de los cuidados de enfermería, su propio cuerpo de bases deontológicas, digamos, encaminadas o lideradas, podríamos decir, por la OMS y también por el CIE, donde justamente van a dar esas herramientas blandas que tienen que ver con aquellas cuestiones de evitar un daño mayor al paciente cuando se comete una negligencia. Y por el otro lado, tenemos aquellas cuestiones que tienen que ver con la regulación, ¿no? Es decir, el poder de policía que se delega en ciertos organismos públicos, ya sean ministerios de salud, de diferentes jurisdicciones, colegios, ¿sí? Como en el caso de ustedes, donde van a determinar, ¿no? Obviamente, los derechos y obligaciones de los matriculados y las bases conceptuales teóricas y jurídicas que incluyen la responsabilidad para evitar un mal mayor al paciente. Otro concepto son las obligaciones de medio. Es decir, que todo el talento humano de salud, ¿sí? Lleva implícito obligaciones de medio. ¿Qué significan las obligaciones de medio? Es decir, yo como profesional voy a tratar de ser lo más diligente posible en mis acciones, en mis prácticas, en mis cuidados, en mis prestaciones, porque del otro lado tengo a un sujeto activo de derechos y obligaciones que puede demandarme cuando hay, digamos, un error. Y acá estamos trabajando conceptos de errores, digamos, que tienen que ver con la lesión de los derechos del paciente. Que estas lesiones pueden ser físicas,
o no. Entonces, es importante saber y dejar en claro que tanto la enfermería como la medicina tienen obligaciones de medios por ser profesiones liberales. Es decir, yo trato de ser diligente, trato de tener conocimiento científico para brindar una práctica que va a repercutir en el paciente indefectiblemente en el cambio cual y cuantitativo durante el tiempo. Por ejemplo, lo que hacen ustedes, los profesionales de la enfermería, trabajan sobre un plan de cuidados basado científicamente, de acuerdo a la patología digamos, de la persona humana que está con un estado de alteración de su salud, los cuales van a impactar directa o indirectamente en ese estado de alteración. ¿Sí? Las únicas excepciones que prevé la ley son los anátomos patólogos y los cirujanos plásticos que se dedican al embellecimiento. Ellos tienen la obligación de resultados. Es decir, que hay una relación contractual donde aseguran, ¿sí?, entre las partes un diagnóstico certero, un resultado concreto, una situación fáctica concreta. Es decir, el anatomopatólogo que se, digamos, equivoca en en realizar un proceso de muestras de células para diagnosticar un cáncer, ¿sí?, acaece en una obligación de resultado, ¿sí? Es decir, que yo no puedo confundirme en este estado de procesos. Ahora, el cirujano plástico tiene, digamos, una connotación muy particular. Si se dedica a la parte de lo que es la funcionalidad, por ejemplo, si se tiene que operar la nariz porque tiene una hipertrofia de cornetes, eso es algo fisiológico. Ahí aplicaría las obligaciones de medio. Ahora, si tiene que, digamos, basarse en un acto quirúrgico acerca del embellecimiento de la persona, hay una base de contrato, por lo tanto, rige la obligación de resultados. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque la doctrina falla a favor siempre de estos dos conceptos, la obligación de medio y las obligaciones de resultados. Y acá es importante tener en cuenta que las bases jurídicas del cuidado humano conllevan a una responsabilidad subjetiva. Y cuando hablo de responsabilidad subjetiva, hablo de que se debe probar la culpa, ¿sí?, del profesional que ha actuado con una falta de diligencia en el cuidado humano, ¿sí? La persona que a mí me va a culpar tendrá que ofrecer las pruebas al juez para determinar mi culpabilidad. Por eso es importante que, de un lado, salvaguardemos nuestras prácticas, nuestros cuidados, con una base teórica, científica, pero también con un conocimiento jurídico. ¿Qué es lo que va a salvar, digamos, a que, digamos, podamos refutar alguna situación que se judicialice? Los registros. Y los registros los contemplamos dentro de la historia clínica hoy ya prácticamente en todas las jurisdicciones electrónica, ¿sí?, donde tiene una base de datos inviolable y donde hay una interoperabilidad de datos, donde yo abro la computadora con un usuario y un password y puedo saber cómo fue la evolución de mi paciente y quién, digamos, evolucionó, qué equipo de salud evolucionó al paciente en un solo documento electrónico. Entonces, hoy en día, la historia clínica electrónica constituye una carga dinámica de la prueba en caso de que haya una judicialización y que el juez me rapte la historia clínica. Es decir, que el juez, ante el pedido de un paciente, solicita el rapto de la historia clínica en formato papel o en el software de la historia clínica digital, ¿sí? Por eso es muy importante los registros y la objetividad que se describen las acciones de enfermería y las prestaciones del equipo de salud. ¿Estamos en un escenario de judicialización sanitaria? Sí. Es importante saber
de que estamos en la mira de la justicia. Y esto tiene que ver no que hay una mala medicina, una mala enfermería, sino que del otro lado tenemos un actor, que es el paciente, sujeto de derechos, que hoy día no se calla y reclama permanentemente. Entonces, ¿Argentina transita un modelo de sociedad litigiosa? Sí, porque hace más de 10 años, imagínense del 2009, que surge la Ley de Derechos del Paciente y la Ley del Consumidor, el paciente empezó a reclamar, ¿sí?, de cierta manera, en manera intramuro o extramuro, estas cuestiones de lesión de sus derechos. Entonces, ¿hay un aumento de reclamos? Sí, de los usuarios de los servicios de salud. Por eso le pongo las dos leyes. Primero, saber de que está la Ley de Derechos del Paciente, que tiene todo el derecho de realizar el reclamo pertinente ante las instituciones sanitarias, sean públicas, privadas, obras sociales o medicina prepaga. Y por el otro lado, el paciente se rige por consumir un servicio de salud por la ley del consumidor, la ley 24.240. ¿Sí? Y bueno, y evidentemente hay un cambio de paradigma cultural, porque si antes nos regíamos por ese modelo médico hipocrático, es decir, donde el médico era el conocedor de toda la sabiduría y toda la cuestión científica en relación, digamos, al estado de vulnerabilidad del paciente, hoy en día esta situación asimétrica cambió. ¿Por qué cambió? Porque hay un bifronte, hay una doble protección jurídica que le otorga las leyes de fondo. Y podemos decir que estas leyes de fondo tienen una conexión directa con los derechos humanos. Totalmente. Entonces, no solamente tenemos la Constitución Nacional, que protege el derecho a la salud, sino también tenemos los tratados internacionales, dentro de ellos los más importantes y los que aplican a lo que es el derecho a la salud. Tenemos los derechos, las declaraciones internacionales de los derechos humanos, las convenciones internacionales de los niños, niñas y adolescentes, de las personas con discapacidad, entre otras. Y han aumentado las demandas del equipo de salud, y cuando hablo del equipo de salud es porque existe dentro del ecosistema sanitario algunas cuestiones que debemos diferenciar. Si el enfermero actuó alejándose de su lex artis, o sea, de su legislación reglamentaria, será penado y será acaecida la responsabilidad de acuerdo a su lex artis. Si ha trabajado en un equipo interdisciplinario, por ejemplo, digamos, administrando una medicación, porque hay una prescripción previa de un galeno, ¿sí? Acá empieza a repartirse la torta. Estamos hablando de ya acaecer en una responsabilidad solidaria entre todos los miembros del equipo de salud. Entonces, esto estamos hablando cuando acaece un daño dentro de la práctica médica. Y el artículo 1737 nos define qué es el daño del Código Civil y Comercial y refiere que hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto a la persona, al patrimonio o a los derechos de incidencia colectiva. Analicemos el concepto. Entonces, una lesión de un derecho que no sea reprobado por el ordenamiento jurídico, sea por nuestra Constitución, por nuestro Código Civil y Comercial, y que tenga por objeto a esta persona, vamos a contextualizarlo, al paciente dentro del ecosistema sanitario, digamos, al patrimonio de ese paciente, o bien los derechos de incidencia colectiva. Y acá tenemos, digamos, el fiel reflejo de la ley del consumidor, ¿sí? Va a acaecer en un acto o un instituto jurídico que se llama responsabilidad civil. ¿Y qué es la responsabilidad civil? Define Pizarro Valespino, uno de los juristas muy reconocidos de nuestro medio, de que es la obligación de poder resarcir el daño injustamente causado a otro, en condiciones que fija el ordenamiento jurídico.
Y acá entramos en esta cuestión de poder analizar algunos factores subjetivos. ¿Cómo ha actuado esta persona? Este profesional de la salud que está dispensando una prestación profesional de medios dentro del ecosistema sanitario al paciente. Y cuando hablamos de responsabilidad subjetiva, estamos hablando de poder conocer la intencionalidad o no intencionalidad que ha tenido este profesional, ¿sí? En ejecutar una determinada acción u omisión de una acción. Se prevé por los principios bioéticos que todos los profesionales de la salud no tienen intención de generar un daño al paciente, porque si no estaríamos violando los principios bioéticos. Estaríamos violando los principios éticos que tienen que ver con los juramentos hipocráticos, ¿sí? Hay alguien que tiene el micrófono abierto. No sé si será Norma o quién, que se siente un sonido de transporte. Bien. Entonces, volvemos al concepto. Si se produce el daño, hay que reparar el daño, ¿sí? ¿Y cómo lo reparamos? Fíjense. En este gráfico podemos ver, sigue el micrófono abierto, no sé de quién, a ver, vamos a ver, acá, Amalia. Ahí está, perfecto. Ahí le desactivé el micrófono. Fíjense, acá tenemos al paciente. Todo esto es el ecosistema sanitario. Acá tenemos el paciente, sujeto de derechos y obligaciones, que lo vamos a denominar acreedor. ¿Y que tiene una protección jurídica? Sí, habíamos dicho que tiene una doble protección jurídica. Por un lado, la ley del derecho del paciente, la 26.529, y por el otro lado, la ley 24.240, la ley del consumidor. Por ser consumidor de los servicios de salud que proveen ¿quién? Las clínicas, los hospitales, las obras sociales y las medicinas prepagas. Entonces, este paciente que se encuentra hospitalizado, se le produce un daño por parte de los profesionales de la salud. El auxiliar de enfermería, el enfermero, el equipo galénico, etc. ¿Sí? Entonces, en este sentido, cuando se produce la lesión de los derechos no reprobados por el ordenamiento jurídico a la persona humana, el patrimonio o los derechos de incidencia colectiva, entramos en este instituto, que deben conocer, que se llama responsabilidad. La responsabilidad, como bien lo habíamos definido anteriormente, tiene que ver con esta cuestión de poder reparar el daño causado injustamente a la otra persona. ¿Y qué tipo de responsabilidad podemos tener? Una administrativa, es decir, cuando somos sancionados, se nos hace un sumario dentro de la institución sanitaria, digamos, por hacer una práctica que ha producido un daño al paciente, o se ha caído el paciente, se ha hecho, digamos, ha aumentado la comorbilidad de la hospitalización, ¿sí? Cuestiones que tengan que ver con la parte de responsabilidad civil, es decir, ya el paciente va a demandar al profesional o a la clínica, a las instituciones sanitarias, sean públicas o privadas, en el ámbito de la justicia, ¿sí? Por daños y perjuicios. Y por el otro lado, el Instituto de Responsabilidad Penal tiene que ver, digamos, cuando se produce los homicidios culposos, es decir, la muerte de un paciente dentro de digamos, de una esfera de... ¿Cómo saben si yo estoy conectada o no para saber si hizo o no hizo la charla? Dentro de la esfera Por eso te digo. digamos, de los sistemas sanitarios. Entonces, tanto las clínicas, hospitales, las obras sociales y también las de medicinas prepagas son garantes de los profesionales que contratan. Pero esto no significa de que ellos van a tomar la responsabilidad por el daño del paciente. Esto significa que ellos van a garantizar, ¿sí?, en cierta manera, una responsabilidad solidaria cuando acaece un daño, independientemente de la responsabilidad del auxiliar de enfermería, del enfermero y del galeno. Acá,
como verán, existe una relación de subordinación jurídica. Primero tenemos a las clínicas, hospitales, obras sociales o medicina prepaga. Ellos nos contratan a nosotros, ¿sí? Bajo un régimen, digamos, de contrato, planta permanente, contrato eventual, contrato, bueno, una relación contractual, ¿no? Es decir, y existe una relación de subordinación para el equipo de salud. Por eso no podemos despegarnos de la 17.132, que es el ejercicio de la medicina y actividades de colaboración. ¿Por qué? Porque nosotros, los enfermeros, no trabajamos independientemente en un escenario de un ecosistema sanitario de manera autónoma, sino que existe la relación de subordinación con el galeno, que es quien va a prescribir los fármacos, quien va a prescribir una terapéutica, ¿sí? Y define la ley que hay, en cierta manera, una relación de control y fiscalización. Porque justamente, si digamos el enfermero no cumple con una prescripción, estaría actuando antijurídicamente. Ahora, si el galeno se confunde en la prescripción y el enfermero no fue diligente para digamos, darse cuenta de que se producía un daño si le administraba una medicación tal cual estaba prescrita, estamos ante una responsabilidad solidaria. Tanto el equipo galeno como el equipo enfermero tendrán que responder a este paciente. Y por el otro lado, y por las características federales de nuestro país, todavía hay auxiliares de la enfermería, los cuales van a tener una relación jurídica de subordinación para con el enfermero, es decir, que tiene que ser supervisado, controlado por el profesional de la enfermería, ¿sí? Y acá hablamos de los dos niveles que establece la ley, que es la de licenciado y de enfermero. Y lo pongo porque justamente hay sentencia de que se juzga a los auxiliares de enfermería en relación a la relación de subordinación para con los enfermeros. ¿Mm? Entonces, todo este equipo de clínicas, de equipo médico, de equipo de enfermería y demás, se van a transformar en deudores y codeudores si este paciente me demanda. A nivel administrativo, como habíamos dicho, a nivel civil o a nivel penal. Y es allí donde acaece la judicialización de los sistemas de salud. ¿Sí? Entonces, acá debemos empezar a tener conciencia de que cada práctica que nosotros realizamos es una práctica que conlleva implícitamente el Instituto de Responsabilidad Civil. Espero que hayan entendido este cuadro para que podamos seguir avanzando. Si no lo entendieron, lo vuelvo a explicar. ¿Vamos bien? Por lo menos, digamos, levanten la mano. Entonces, vamos a ver los principios rectores del daño. ¿Cómo se constituye un daño? ¿Sí? El Código Civil y Comercial dice que los daños se constituyen por unos principios latinos, ¿sí? Que tienen que ver primero el uno, que es el alterum non ledere, que nos manifiesta de que no debemos dañar a otro, ¿sí? No debemos producir un daño a una persona sin el reparo consciente de lo que se puede suceder. Y que tiene, digamos, una analogía directa con los principios bioéticos. Beneficencia, no maleficencia, justicia atributiva y autonomía de la voluntad. Entonces, segundo punto, otro principio rector de un daño que se va a analizar cuando acaece una lesión es la prevención. Y acá tenemos que situarnos en una política de cultura de prevención de riesgos que se instale dentro de la institución. Todas las instituciones que tienen políticas de prevención de daños o de riesgos, ¿sí? Se genera una cultura en los actores profesionales que evitan indemnizaciones millonarias. Y es solamente desarrollar un proyecto de
de prevención de daños a todos los profesionales de la salud para que puedan entender mediante situaciones fácticas cuál es el rol que deben tener ante la mira de la justicia. Entonces acá entramos los abogados que nos dedicamos a lo que es el derecho sanitario, como una rama nueva dentro del derecho. Y tenemos las dos partes, ¿no? Si nos vamos a dedicar a hacer mala praxis, digamos cuando el paciente nos viene con un requerimiento de una situación fáctica y defendemos al paciente, o por el otro lado, yo como abogado sanitarista, trabajo directamente con un equipo sanitario y en función de eso evito una situación de mal mayor en cuanto a una indemnización. Roxana tiene el teléfono abierto, me parece, ¿eh? Traten de mutarlo porque si no hay mucha interferencia. El punto número 3 es la reparación integral. Y acá, digamos, tenemos que tener en cuenta, volviendo al punto 2, que es la prevención, es ser muy cautelosos y anticipados a lo que es la comisión del daño, ¿sí? Que tiene que actuar con esto que habíamos dicho, actuar diligentemente y actuar responsablemente. Dice la jurisprudencia de que a mayor capacitación, mayor responsabilidad. Entonces, si yo tengo un enfermero licenciado especialista, le va a acaecer mayor responsabilidad porque tiene mayor conocimiento científico. Si yo tengo un enfermero que recién se está adiestrando, ¿sí? Y lo pongo a atender a un paciente, digamos, en asistencia respiratoria mecánica o drogas vasoactivas, y seguramente va a tener temor. Y el riesgo de cometer un error va a ser mucho más frecuente que aquella persona que tiene experiencia y que también tiene, digamos, capacitación. Entonces, para la justicia, a mayor formación académica, mayor responsabilidad. Por eso existe la relación de subordinación entre los profesionales y los auxiliares. Y por el otro lado, si tenemos, digamos, la reparación integral o plena, que es el punto número 3, si el daño no pudo ser, digamos, evitado, y acontece, digamos, la lesión de los derechos del paciente, va a venir la indemnización a la víctima y la pena para el profesional de la salud, ¿sí? Es decir, la condena. Y tiene que ser lo más completa posible, dice, digamos, el ordenamiento jurídico. Yo tengo que volver al estado anterior, del estado de la lesión anteriormente a la lesión que ha tenido ese paciente. Es decir, que tengo que reparar íntegramente. Entonces, fíjense, si esto lo cuantificamos en términos pecuniarios o monetarios, va a ser alta la indemnización con respecto a una lesión que se produzca leve, grave o gravísima, las cuales están contempladas dentro del Código Penal argentino. Entonces, fíjense que con estos 3 principios rectores del daño, ustedes ya van a tener las bases fundantes. Primero, regirnos por los principios bioéticos. Segundo, ser cautelosos y ser diligentes y responsables en las prácticas que desarrollamos para con el sujeto de derechos y obligaciones, que es el paciente. Hoy en día llamados sujetos hipervulnerables. Y por el otro lado, número 3, es la reparación integral o plena. ¿Sí? Si hay un análisis de la situación fáctica y el juez me condena, deberé pagar, digamos, con indemnización, o depende de la responsabilidad que acaezca, ¿sí? Seré sujeto al reproche jurídico. Entonces, los presupuestos del daño, primero se tiene que dar el daño, o sea, esa lesión al paciente, al patrimonio del paciente, o bien a los derechos de incidencia colectiva. Tiene que haber una relación de causalidad. Y esto es muy importante, porque ¿a qué llamamos relación de causalidad nosotros los abogados? A ese enlace físico entre lo que es un hecho como antecedente y un hecho como consecuente. Ejemplo, si en la práctica de enfermería preparo una medicación y la administro una medicación errónea, ¿sí?
en cuanto a su preparación, en cuanto a su dosificación, en cuanto a su vía, en cuanto a todos los correctos que ustedes ya saben por la seguridad del paciente, ahí tenemos ese enlace físico. Hay un hecho antecedente y ese hecho me produce una consecuencia directa en el paciente. ¿Sí? Ejemplo, una extravasación de calcio que produce una lesión tisular, el cual, digamos, lleva a una escarectomía, o puede llevar, digamos, depende la gravedad, a una amputación, digamos, de uno de los miembros. Entonces, y como punto número 3, son los factores de atribución. Y acá lo que vamos a ver es la parte subjetiva, cómo ha actuado esta persona cuando hizo una determinada prestación al paciente. Entonces lo llamamos el enlace axiológico de la culpabilidad o del dolo. Y esto es lo que vamos a ver ahora en la próxima placa para que le quede concretamente cómo se analizan los factores subjetivos en este enlace axiológico dentro del dato. Y se va a analizar de acuerdo al artículo 1724 del Código Civil y Comercial, donde los define prácticamente en dos ramas. Primero, la culpa, ¿sí? Actuar con culpa significa obviamente la omisión de la diligencia debida, y actuar con dolo, que sería producir un daño intencional. No me importa lo que pase, lo que suceda con la tercera persona, ni los intereses de la tercera persona, ni el orden público, ni las buenas costumbres, ni la moral. Yo tengo la intención de generar un daño. Pero si estamos dentro del talento humano de salud, no se prevé que un profesional de la salud actúe de manera dolosa, porque ha jurado hipocráticamente o ha jurado por Florence Nightingale, digamos, con los principios bioéticos. Entonces, sí hay mucha incidencia de factores subjetivos en la justicia de culpabilidad. Es decir, que esta culpa nosotros la vamos a dividir, vamos a decir que la culpa es el género, y las imprudencia, la negligencia y la impericia del arte o de la profesión, e inclusive la no adecuación a los reglamentos, van a constituir las especies de la culpa. ¿Sí? Esto es importante que quede claro en esta masterclass. Los factores subjetivos analizan la conducta de la persona que ejecuta un daño. Si actuó con intención o se actuó sin intención. Si actuó con intención, estamos ante un hecho típico que es reprochado por el ordenamiento jurídico y por el Código Penal argentino. Artículo 84. Si tenemos que actuó sin culpa, digamos, sin la intencionalidad, estamos en el género especie, culpa, imprudencia, negligencia o impericia de las artes de profesión. Ejemplo, de la imprudencia, realizar una práctica fuera del alcance de las responsabilidades constituye una imprudencia. ¿Sí? Si yo soy un enfermero especialista en cuidados críticos y veo que el paciente tiene una disnea importante, una insuficiencia respiratoria, tiene un estado ácido base, digamos, que marca claramente una hipoxemia, y hay que ventilarlo al paciente, y yo estoy capacitado porque soy especialista en cuidados críticos y demás, y hago una intubación, digamos, al paciente, invado la vía aérea del paciente, estoy haciendo un acto culposo e imprudente. ¿Sí? Porque la responsabilidad está alejada, esa acción que yo realicé está alejada de lo que dice la Lex Artis. Y la Lex Artis es la ley de fórmula. Ustedes tienen, digamos, la ley, yo la había anotado acá, la 2813, con la reglamentación 446 del 2008. Si vamos a un acto, digamos, negligente, podemos ver, digamos, actuar sin los debidos reparos necesarios. Si yo tengo que colocar una sonda vesical al paciente, obviamente que tendré que tener todas las medidas de bioseguridad, de asepsia, como para evitar que el paciente desarrolle en 24 o 48 horas una IAX, por ejemplo.
¿sí? O que justamente por una falta de conocimiento de la técnica produzca una lesión en la uretra, por ejemplo, o un estallido de vejiga, por ejemplo. Otra especie que también es muy frecuente ver dentro de las situaciones fácticas es la impericia del arte de la profesión, desconocer efectos y acciones colaterales. Y esto tiene que ver mucho con lo que es la preparación de la farmacología de alto impacto, ¿sí? Y cuando digo de alto impacto son los famosos electrolitos. Y drogas también, citostáticas, drogas que pueden producir por su alcalinidad, cuestiones de alteraciones directamente en el tejido. Entonces, es importante que se queden con este cuadro, después yo les voy a mandar, digamos, todas las diapositivas para que los puedan leer. ¿Cuáles son las situaciones fácticas que generan culpa médica? Por ejemplo, colocar una sonda vesical sin la asepsia requerida, y esto tiene que ver mucho la gente que se dedica a lo que es neonatología, pediatría, bueno, en todos los ciclos vitales, los adultos también, porque está comprobado que una IAX aumenta los índices, la comorbilidad del paciente y también el uso inadecuado de antibiótico-terapia. Y por el otro lado, las estadías y los costes a nivel institucional. La imprudencia, realizar un drenaje pleural por una enfermera en una presencia de una neumotórax, ¿sí? Tiene competencia, conoce la enfermera, ve una placa, determina que hay un neumotórax, ¿sí? Que hay que drenarlo, ¿sí? Llama al médico, no viene el médico, y ella dice, por sus propios medios, agarra una caja, digamos, de elementos punzantes y drena un neumotórax, ¿sí? Entonces sería un acto imprudente porque la legislación y la reglamentación no la habilita para una práctica de alta complejidad. Entonces, la administración de un fármaco por una vía errónea, ¿sí? ¿Cuántas veces se han administrado, digamos, por diferentes vías? Digamos, las soluciones más frecuentes que usan en la población infantil, que es los jarabes, que siempre generalmente se cargan en jeringas, y las cuales han sido administradas a nivel a nivel endovenoso, lo cual genera una embolia gaseosa importante en el paciente y hace una parada cardíaca. La omisión de la firma, el consentimiento informado ante un acto quirúrgico, eso también es una responsabilidad de la enfermería. No solamente el consentimiento informado como instrumento jurídico de un acto volitivo ante un hecho invasivo, donde el paciente, digamos, con puño y letra firma hológrafamente sobre los beneficios y también los pros y los contras, ¿no? que tiene, digamos, una práctica de alto impacto o invasiva. Acá el enfermero tiene que ir acompañando, porque el lenguaje de un consentimiento informado es un lenguaje técnico, y el enfermero se caracteriza por ser educador, entonces tiene que descentralizar lo que dice ese consentimiento informado y reconocer la autonomía de la voluntad, porque muchas veces el paciente no quiere someterse a una determinada práctica invasiva, ¿sí? Y el equipo, el talento humano, tiene arraigada una cultura hipocrática, a veces muy paternalista, en el sentido de que el paciente lo ve como un sujeto que no tiene derechos, ¿sí? Entonces la importancia de que empiece a reconocerse la autonomía de la voluntad como requisito de un acto volitivo en una práctica médica es muy importante, porque lo que trajo el nuevo Código Civil y Comercial es poner en escena de todo, digamos, el Código Civil y Comercial, la figura de la persona humana. Y cuando hablo de persona humana, hablo de todos los ciclos vitales, ¿sí? Imagínense los niños, los grupos hipervulnerables, niños, niñas y adolescentes, que a partir de los 16 años, con discernimiento, intención y voluntad, pueden decir sobre prácticas médicas, ¿sí? Invasivas o no invasivas para su propio cuerpo. Y por el otro extremo tenemos al grupo hipervulnerable de la gerontología, digamos, ¿sí? Donde muchas veces, justamente por una depresión de su sistema nervioso, digamos, el acto volitivo está interferido. Bueno, justamente es allí donde tiene que estar, digamos, la enfermera reconociendo estas situaciones
fácticas para evitar de que se acaezca, digamos, en un error. Entonces, hemos analizado situaciones de ejemplos, y ustedes seguramente que tienen muchos más casos que han vivido digamos, en su práctica profesional sobre cuestiones que le han generado esa duda. ¿Qué será? ¿Una subespecie de una culpa? ¿Será un acto doloso? ¿Sí? Muchas veces queda dentro como nosotros decimos, dentro del secreto del sumario de las instituciones sanitarias. Bien. Y yo, como tengo una mirada federal, hablaré sobre la ley 24004, pero que tiene una analogía, digamos, con la jurisdicción de Misiones, que es la 283 del año 90, y el reglamento 446, donde se le da la potestad, digamos, al colegio profesional de enfermeros a regular el ejercicio de la profesión en cuanto a sus derechos y obligaciones y responsabilidades. Entonces, digamos, tiene que haber un régimen disciplinario. Y el régimen disciplinario es el órgano de controlor de policía. En este caso, el colegio que tienen ustedes, en caso de a nivel federal, la Subsecretaría de Salud, que va a ejercer el poder de policía con independencia, y esto es importante que lo sepan, de la responsabilidad. Es decir, que puede ser administrativa, penal o civil, que pueda imputarse a los matriculados. Es decir, que va por doble camino. Primero, se puede juzgar, digamos, por la propia ley del ejercicio profesional. Pero también se puede juzgar por una correlación de leyes de la 17.132, que es la ley del equipo de la medicina y las actividades de colaboración. ¿Sí? Entonces eso es muy importante a tenerlo en cuenta. Con respecto a cuáles son las sanciones que prevé la ley de fondo y en analogía con las jurisdicciones, son los llamados de atención, el apercibimiento y los sumarios administrativos. Todo esto es dentro de la esfera de la responsabilidad administrativa. ¿Sí? Un llamado de atención por el superior inmediato, un apercibimiento por una conducta, digamos, que es antijurídica, podríamos determinarlo así, o bien cuando se genera un sumario administrativo al profesional que ha actuado de manera negligente o con falta de discernimiento, ¿sí? Y que ha ocasionado un daño al paciente. Luego tenemos la suspensión de la matrícula. Otro instituto, digamos, de que ante un hecho grave o gravísimo, ¿sí? El órgano contralor, ya sea el colegio o el Ministerio de Salud, digamos que ahora tenemos una Dirección Nacional de Enfermería, puede, digamos, generar por oficio la suspensión de la matrícula si el caso se judicializa y llega a la esfera de la justicia ordinaria o federal. Luego tenemos la cancelación de la matrícula y ya como hecho culposo, ¿sí? Ya tenemos, digamos, cuando hablamos de del dolo, ¿sí? La condena penal por homicidio, ¿sí? Que es el artículo 84 del Código Penal argentino. ¿Sí? Acá ya la pena es mucho más grave, ¿sí? Porque cuando estamos hablando de resarcir económicamente al paciente, estamos hablando de recuperar en cierta manera a través de una indemnización el daño ocasionado al paciente. Ahora, si yo ejecuto un acto doloso, directamente tendré que regirme por el Código Penal argentino y hay muchos colegas, digamos, que se encuentran cumpliendo su pena, ¿no? Por el artículo 84 del Código Penal, que tiene que ver con cuando se causa injustamente la muerte a otra persona, ¿sí? Y esto no es para alarmarlos, sino es para tener en cuenta, digamos, de que hay una gran variedad de sanciones que hay que tener en cuenta, que algunas son que responden directamente a la ley de procedimiento administrativo, otras que responden a la parte de indemnizatoria por daños y perjuicios, y otras que van a responder dentro de la índole penal, digamos, del derecho penal argentino. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Ustedes tienen la ley 2813, la creación de colegios profesionales, que tiene una analogía directa con la ley de fondo 24004 del 91. Por lo tanto, digamos, serán juzgados por el marco normativo de la creación de la ley de la colegiatura,
por su decreto reglamentario y por justamente la 17.132, que es la ley del equipo de la medicina y actividades de colaboración. Verán de que enfermería es autónoma en cuanto a sus decisiones de cuidado de gestión, pero no hay un desglose en relación jurídica con el GALE, ¿sí? Porque el enfermero sin el médico no puede trabajar ni viceversa. Las metas internacionales de seguridad del paciente tienen que ver con esto, ¿no? Con generar una cultura de riesgo, de prevención de daños, y que tiene que ver con poder identificar correctamente a los pacientes, mejorar la comunicación efectiva, asegurar la cirugía en el sitio correcto, reducir el riesgo de infecciones y reducir el daño por riesgo de caída. Esas son las últimas metas de seguridad del paciente, metas del 2021 y 2030 de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Entonces, si nosotros generamos dentro del equipo de enfermería, institucionalmente hablando, un programa de prevención de riesgos, estamos evitando indemnizaciones millonarias y estamos evitando dolores de cabeza que el enfermero transite por la justicia y por los juzgados dando explicación de sus actos. Tips jurídicos a considerar. Ya vamos cerrando la clase. Registrar todos los cuidados ofrecidos de manera descriptiva, objetiva y concreta en la historia clínica del paciente. Nunca se relatan subjetividades, porque el juez no va a la subjetividad de la percepción del enfermero en relación a las prestaciones, sino que él va a ver lo que está escrito en la historia clínica, que sea objetivo y descriptivo en la función. Se realiza control de signos vitales. Paciente registra una hipotensión arterial, digamos, situaciones concretas en la historia clínica del paciente. Recordar que la historia clínica del paciente es el instrumento privado del paciente, ¿sí? Esa concepción de que la historia clínica, digamos, es que la institución es garante y guardián de la historia clínica del paciente. En realidad, bajo la hospitalización del paciente, es guardián, digamos, del software, por ejemplo, o del formato papel. Pero el titular legitimado de la historia clínica es el paciente sujeto de derechos y obligaciones. Si es un niño, el responsable directo será la responsabilidad parental, los padres, tutores o curadores. Y que muchas veces cuando van a solicitar a simple requerimiento de la parte por la ley de los pacientes que se le otorgue una copia de historia clínica certificada por autoridad competente, hay un silencio de la otra parte. Y cuando hay un silencio de la otra parte, significa que algo está pasando, ¿sí? Y ahí el paciente podrá reclamar con otro instituto jurídico que en un plazo de 72 horas se le ofrezca la historia clínica. Registrar la fecha, hora de las prestaciones, el número de matrícula, sin tachaduras ni enmiendas, que sean legibles y descriptivas de los actos que se han prestado al paciente. Nunca registrar cuidados que no hayan realizado personalmente. La derivación de trabajo en equipo, que generalmente se conoce frecuentemente y que no es, digamos, no es aceptado dentro de la cultura jurídica, ¿sí? Hay una clasificación de pacientes, hay una distribución de pacientes de acuerdo a la complejidad y de acuerdo al servicio, donde el profesional, el enfermero, es responsable de todo el cuidado integral del paciente, ¿sí? Entonces, no registrar cuidados que no haya realizado personalmente, esa es una de las premisas fundamentales. ¿Qué pasa en situaciones de emergencia y urgencia cuando el paciente tiene una parada cardiorrespiratoria, entra en shock o, digamos, tiene alguna alteración que genera, digamos, un impacto en su vida, que se debe actuar con urgencia, ¿sí? Se reciben las órdenes verbales. Esa es la única excepción que prevé el código, ¿sí? Pero posterior se solicita la ratificación. ¿De qué? De esta prescripción que sea por parte del galeno clara y precisa.
Porque en la situación de emergencia donde te dicen administre calcio, administre bicarbonato del medio, administre adrenalina, administre esto, del otro, ¿sí? Uno en la acción ejecuta, pero posterior a salvar esa situación de emergencia y urgencia, deben solicitar al galeno que ratifique la prescripción en la indicación médica, clara y precisa. La administración personal de la medicación siguiendo los principios de la seguridad del paciente y evitar que la familia asuma la administración de la medicación. Y puse esto porque se da mucho en la población infantil, en la pediatría y neonatología. En los neonatos no tanto porque bueno, son niñitos que están bajo, digamos, el cuidado de la enfermera permanentemente, pero en la población infantil sí es muy frecuente que como es una internación conjunta, digamos, los padres digamos, están dentro de lo que es el contexto de la enseñanza y aprendizaje ante una nueva situación, y muchas veces la enfermera le dice, mamá, vaya dándole la medicación que ya vengo, ¿sí? Y se lo deja en la mesita de luz, ¿sí? Y entonces, la familia no tiene que asumir, digamos, el control o la administración de una medicación. En todo caso, hacer partícipe a la familia en un acto que es una administración de un fármaco, ¿sí? Pero con la enfermera presente. Eso es muy importante, digamos. Y en todo caso, enseñarle a la madre cuando se va de alta cuáles son los cuidados que tiene que tener con tal y tal medicación, porque forma parte de la educación que genera la enfermera. Siempre valorar y respetar la dignidad y la autonomía del paciente. Esto es muy importante a la hora de firmar el consentimiento informado. Y ahora, en épocas, digamos, donde se visibilizó la generación de todos los derechos humanos que tienen que ver con Hola, las José María, cuestiones. perdón. Sí, Norma. Habla Marta, sí. Están pidiendo, Marta. por favor, que cierren los micrófonos porque no se te llega a entender por la interferencia que hay de esta Norma con el micrófono abierto. Perdón la Bien. interrupción. Perfecto. Ahí le desactivé el micrófono. A ver si tenemos alguno más. Voy a tomar el mando que me ha delegado el coordinador. Ahí está. Perfecto. Entonces, ante un sonido, bloque. Mantener un programa de educación continua, esto es muy importante, que tiene que ver con establecer dentro de la gobernanza de las instituciones públicas o privadas un programa de prevención de riesgo. ¿Qué es un programa de prevención de riesgo? Un programa que lleve a la reflexión al profesional de la salud para evitar estos dolores de cabeza, ¿sí? Que solamente son sentarse y charlar un poco sobre cómo están los registros, sobre cuáles son las conductas que tiene, digamos, el profesional de la salud y los temores, porque hoy en día la judicialización tiene que ver justamente con el desconocimiento, ¿sí? Y se nos va a presentar que tengamos situaciones de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, los niños intersex, que nacen, digamos, con una, genéticamente, digamos, con una alteración, y que son sometidos de manera temprana, con un acompañamiento psicológico y bajo un equipo interdisciplinario, a la administración de hormonas. ¿Sí? Entonces, desde la redefinición de la personalidad y la percepción, desde la genitalidad, digamos, hay que acompañar este proceso y respetar la autonomía del paciente, de acuerdo a la identificación y la identidad autopercibida, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. El fortalecimiento preventivo de gestión de riesgos de los departamentos de enfermería, ya lo expliqué. Delegar las funciones al personal competente. Esto es muy importante porque a mayor capacitación, mayor responsabilidad. Y el adiestramiento acá, se tiene que entender el periodo de inducción como una situación, digamos, como una premisa de máxima que consideran los departamentos de enfermería. ¿Sí? Porque yo, realizando una inducción a un personal de reciente ingreso, ¿sí? Y fomentando una cultura de prevención de riesgo, voy a evitar un daño futuro o potencial al paciente. Entonces,
¿Qué dolor de cabeza puede traer a un personal que recién ingresa a una institución sanitaria y que al poco tiempo del desarrollo profesional comete un error y el paciente lo demande? ¿Sí? Entonces, la educación continua tiene que ser transversal y hoy en día se habla de los cuidados progresivos, es decir, que ya la segmentación de toda la parte verticalista que tiene que ver con la patologización, con las especializaciones y demás, es un modelo tradicional que debe derrumbarse y generar una nueva cultura de cuidados transversales. Los cuidados transversales son los cuidados progresivos, ¿sí? Que se atienden de manera no segmentada, sino de manera integral. No son los cuidados holísticos, que tanto saben, escucho yo a los enfermeros hablar de los cuidados holísticos. ¿Qué es holístico? ¿Se entiende? Ustedes me dirán, es lo integral, pero lo integral en función de qué, ¿sí? Del sujeto de derechos y obligaciones, integral en función, digamos, de las alteraciones fisiológicas o psicológicas que tenga, o entender, digamos, al paciente como sujeto de derechos y obligaciones dentro de un ecosistema sanitario que es el líder de las relaciones jurídicas que se establecen cuando él, digamos, se hospitaliza. Eso va a generar un cambio de paradigma, ¿sí? Porque el paciente es el que mayor datos provee al ecosistema sanitario. Y hoy estamos entrando en la cuarta revolución industrial, que es la famosa inteligencia artificial. Otro tema, digamos, de gran impacto. Ya hay enfermeros robots, digamos, en el mundo trabajando y cuidando a pacientes con COVID, por ejemplo, en China y en Japón. Tenemos el robot Da Vinci, digamos que es el robot cirujano. Entonces, se enfrenta el mundo ante una nueva cultura de inteligencia artificial, que es lo remoto, lo ya. Entonces, todo esto va a generar que nosotros ampliemos ciertos institutos jurídicos y reconsideremos a la profesión autónoma de la enfermería como una profesión de riesgos, ¿sí? Entonces, solamente un caso, se lo voy a leer para que ya no sé cómo estamos con la hora, son las 2, venimos bien. Un caso, digamos, un enfermero medica con dipirona en una primaria internacional paciente que provocó una reacción alérgica, se administra corticoides y aminofilinas en una primera instancia y el paciente sale del shock anafiláctico, ¿sí? Este es un caso de un fallo de responsabilidad civil. Según internación, este mismo paciente, digamos, con esta misma patología, el enfermero le administra Lisalgil, digamos, la marca comercial, así dice el fallo, no cerciorándose de que era alérgico, digamos, a este fármaco, no leyendo en la historia clínica de que era alérgico a este fármaco, y el paciente fallece tras un incontrolable shock, además de todas las medidas de reanimación cardiopulmonar y drogas de alto impacto, el paciente fallece, ¿sí? Entonces, la omisión de no ver o la falta de diligencia de asesorarse sobre la anamnesis del paciente en la historia clínica constituye una culpabilidad, digamos, sujeta a un reproche jurídico. Y este es un caso de responsabilidad civil y penal. ¿Por qué civil? Porque el paciente, bueno, ya había fallecido, pero la familia demandó. Y como era una acción directamente relacionada con la ley del ejercicio de la enfermería, tuvo que responder, digamos, por conducta negligente y aparte fue condenado por un trágico deceso, ¿sí? Por omisión de una lectura de una anamnesis en la historia clínica. Bueno, ¿cuál fue la conducta del actor en este caso? ¿Fue algo culposo o doloso? Fue culposo, exacto, porque no hay una intención de generar un daño, ¿sí? Pero lo hubo, porque hubo una lesión de los derechos del paciente, ¿sí? El paciente generó una lesión encima, digamos, el bien preciado jurídicamente es el derecho a la vida, el derecho a la salud. Entonces, ¿fue un hecho antijurídico? Y sí, fue un hecho antijurídico, porque en realidad, al ser, digamos, una conducta
no diligente por parte del profesional de la enfermería acaeció en un daño. No hubo un diligenciamiento, no hubo un asesoramiento con respecto a una lectura objetiva de los antecedentes del paciente. Tal vez falló la comunicación galeno-enfermero en relación a la administración de un determinado fármaco. ¿Y cuál fue la relación de causalidad de esta situación fáctica? La administración de una medicación y la consecuente shock anafiláctico que se produce, lo cual termina en un shock irreparable con el deceso de la madre. Esa causalidad que habíamos hablado al principio se demuestra, trate de demostrarlo en un ejemplo práctico. ¿Cuál es el plazo que tengo para reclamar por negligencia? Hoy en día se unificó el Código Civil, tengo 3 años. Es decir, desde el momento que se produce una negligencia en el ecosistema sanitario, se unificaron la responsabilidad contractual y extracontractual a 3 años. Pasados estos 3 años, el plazo acaece, ¿sí? y la ley lo considera como plazo fatal. Hasta los 3 años yo puedo demandar al enfermero, al médico, a la clínica, a la obra social, al Estado provincial, municipal, nacional, o a la superintendencia de los servicios de salud, si es la medicina prepaga. ¿Sí? ¿Y a quién puedo demandar? A todos, porque el paciente cuando demanda la cadena de mandos, ¿sí? A todos, sí, va por todos, no va solamente por un profesional en particular, y el juez lo analiza como cadena de mando, ¿sí? Entonces esto es importante porque acá, en cierta manera, lo que acá es el Instituto de Responsabilidad Solidaria. Todos son partícipes y solidariamente responsables para una indemnización que se tiene que dar al paciente. Bueno, un cuidado diligente es un cuidado responsable. Seamos parte de él. Esto es la presentación de la masterclass. Ahora seguramente que tendrán dudas y voy a responderlas. Así que de manera ordenada, abran sus micrófonos y comenzamos, digamos, con el tema del despeje de dudas. Doctor, Compartir. ¿Sí? doctor, me encantó. Mirta. Me encantó. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me encanta, sobre todo porque también es enfermero, licenciado, así que felicitaciones. Excelente la exposición, muy clara. Nosotros, como todos los enfermeros, tenemos muchas dudas siempre. Un caso puntual de una colega que me dijo que como no podía asistir, estaba está en mesa de examen, me dice que consulte esta pregunta. Si, por ejemplo, llega un paciente a una guardia de emergencia grave y no está el médico de guardia en ese momento, que está activo, ¿no? Pero no está ahí en la sala de emergencia y a pesar de la actuación de enfermería muere. ¿Qué pasa con esto legalmente? Bien. Es el caso que planteamos recién, Mirta, digamos, todo lo que constituya un alejamiento de las prácticas que no estén reglamentadas dentro del ejercicio profesional, constituye un hecho antijurídico, porque yo no estoy habilitado para realizar una práctica que no está desarrollada. Entonces ustedes acá me van a preguntar, pero en realidad, ¿cuál es el bien que prima, digamos, acá? ¿Es la defensa del derecho a la vida o, digamos, el registro del llamado al galeno y la omisión al llamado? ¿Sí? Entonces acá lo que va a salvar y la actitud que tienen que tener es justamente solicitar la ayuda del equipo médico intensivista en este caso y registrar en la historia clínica, ¿sí? Para salvarse, digamos, la matrícula, esta situación. Se acude al llamado y ante la omisión, ¿sí? Nosotros solamente podemos brindar cuidados, ¿sí? Pero los cuidados en relación a una prescripción. No hay cuidados autónomos, digamos, ante situación de emergencia. ¿Qué podría hacer usted, digamos, Mirta, ante una situación de emergencia? Y bueno, la administración de oxígeno, pero hasta determinados litros,
¿sí? No podría invadir una vía aérea, podría colocar, digamos, un acceso venoso y la administración de determinados fluidos, pero que después el médico ratifique, digamos, en la historia clínica y que prescriba, ¿se entiende? Entonces nos encontramos en una situación donde hay que definir bien cuál es el marco jurídico y cuál es el marco reglamentario. Ante todo, el registro de la enfermera le va a salvar, digamos, de un dolor de cabeza. Correcto, gracias. Buenas tardes, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Natalia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mira, mi duda viene a ser justamente con respecto a las órdenes verbales, más justamente en la parte de situaciones de emergencia. Como usted le llama, el equipo galeno da las órdenes, enfermería las ejecuta. Puede ser que salga todo bien, como puede ser que haya un mal desenlace y puede llegar a de malos compañeros, ¿no? Hablo de la parte médica, que nieguen dichas indicaciones verbales. ¿Qué apoyo tenemos nosotros como enfermeros ante estas situaciones? ¿O qué conducta debemos tomar? Siempre en una situación de emergencia va a primar ante, digamos que una lesión del paciente, la responsabilidad solidaria, ¿sí? Entonces acá nosotros vamos a brindar todas las acciones necesarias para que el paciente salga de este estado de emergencia u urgencia. Como el enfermero administra medicación, ¿sí? No la administra porque él quiere administrarlo más allá que tenga el conocimiento científico, sino que tiene que regirse por una prescripción, ¿sí? Entonces, en la conducta deseada, en la buena práctica, posterior al hecho de emergencia y urgencia, solicitar, digamos, enfrente, ¿sí? Porque esto es hacer responsable, digamos, a los diferentes actores, enfrente a todo el equipo tratante de esta situación de emergencia, solicite la prescripción adecuada, clara y concisa en este momento. Y si no se recuerda el galeno de lo que justamente lo que prescribió, hacerle recordar de lo que administró. Por eso es importante que ustedes tengan su propio registro. En una situación de emergencia, usted está administrando la adrenalina, la noradrenalina y el calcio, ¿sí? Y anote, digamos, en un registro de ahí que tenga usted, digamos, en una hojita de ruta, ¿sí? Para que después, con esto, pueda decirle al galeno que prescriba lo que usted administró. Porque en una situación de emergencia es una situación de descontrol, ¿sí? Claro, pero disculpe, pero yo me refería precisamente a la parte de la negación por parte del galeno. Bueno, no se puede negar. Ambos porque estamos sabiendo que se administró, pero él dice luego, no, yo no indiqué. Bien, perfecto. Entonces, usted no debe administrar absolutamente nada que no esté prescrito. Estamos hablando de que siempre se actúa de buena fe. En este caso, el galeno no estaría actuando de buena fe, se estaría alejando del lex artis y estaría en una conducta antijurídica, ¿sí? Entonces, ¿qué lo va a salvar a usted en esta situación? Es el registro objetivo y contundente que relate los hechos de la situación vivida con firma y sello, colocando la negación del galeno a la prescripción. Con eso usted ya se salva. Esto no es una guerra, ¿eh? No es una guerra entre los profesionales de la salud. Es trabajar a conciencia en conductas de riesgo, generar cultura de prevención de daños. Pero siempre va a haber alguna, digamos, persona, digamos, conflictiva, y justamente lo que tenemos que evitar es esto, ¿no? Sí, disculpe de nuevo. Muchas veces el personal de enfermería tiene miedo justamente, ¿no?, de registrar porque, como dice, la vara va siempre hacia lo más fino. Pero el problema es de que nosotros como enfermeros tenemos que empoderar la profesión sabiendo que corremos ese riesgo también, pero actuando de buena fe, como usted dice. Entonces, sí o sí es importante el registro. Para eso tenemos que capacitarnos, tenemos que capacitar al personal que está a nuestro alcance y que dependen de nosotros para que logremos hacer que enfermería realmente se empodere.
Absolutamente, Mirta, sí es así, es muy correcto. Lo que pasa es que, bueno, una de las grandes falencias que tienen no solamente las profesionales de la enfermería, sino del equipo de salud, es poco conocimiento en marco jurídico, ¿no? Y pensar de que uno a veces entra a una institución y dice, bueno, si comete un error, la institución va a responder. Y no, porque acá, digamos, es donde tenemos que empezar a generar esta conducta de prevención de daño. Se empieza, digamos, con un encuentro de reflexión, a ver cómo haces esto, a ver cómo hacemos lo otro, qué dice la ley. Tenemos que amigarnos con la ley, porque la ley está para poder leerla, ¿sí? Para poder comprenderla, socializarla. Entonces, empezar a estas pequeñas, grandes cosas van a hacer la diferencia, ¿sí? Así que celebro de que, digamos, haya inquietud en este auditorio de generar una cultura de prevención de daño. Me parece maravilloso. Yo le quería hacer una consulta. Hablamos de responsabilidad civil y por ahí la pregunta va a la responsabilidad moral. Por ejemplo, en cuanto a la objeción de conciencia, determinados casos y determinadas situaciones que el enfermero, el profesional, se niega a atender, como por ejemplo el aborto. En este caso, el enfermero, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Es una nota explicando en la institución donde trabaja su posición previamente? Porque si hablamos de una maternidad, lógicamente que va a tener que trabajar. Si hablamos de cualquier centro de salud, lógicamente que va a tener que atender. Entonces, ¿qué hace el enfermero que tiene esa objeción de conciencia y necesita registrarlo para que el empleador esté sabiendo de hasta dónde va su responsabilidad moral, digamos? Bien, perfecto. Bueno, muy interesante, Gladys, tu pregunta, y esto tiene que ver con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, recientemente sancionada, que ha generado muchos dilemas y controversias con respecto a los objetores de conciencia, instituciones objetores de conciencia y otras instituciones que no son objetores de conciencia. Profesionales que son objetores de conciencia y aquellos que no son objetores de conciencia. Hay una cuestión fundamental, que el derecho de objeción de conciencia es un derecho constitucional. ¿Sí? Primero y fundamental. Entonces, el derecho que usted, digamos, expresamente lo deja declarado en la historia clínica del paciente, ¿sí? Donde usted se rehúsa de realizar una práctica que vaya contra sus valores y que lo ampara fundamentalmente la Constitución Nacional, la Ley de Fondo, ¿sí? De los derechos del paciente, la Ley del ejercicio profesional, en este caso su ley, digamos la ley de la jurisdicción de allí, ¿sí? Y yo les voy a mandar un modelo descrito, jurídico, para que ustedes tengan el reparo de todas estas cuestiones legales. Y me parece muy interesante porque esto tiene que quedar expresamente escrito y ustedes tienen que decir, yo me abstengo a realizar una práctica, no es que delego y hago abandono de paciente, sino que a mí me asiste el derecho. Y el derecho tiene que ver con estas cuestiones, ¿sí? Digamos, hay desconocimiento de la ley, por lo tanto no puedo fundamentar por qué digo la objeción de conciencia. ¿Se entiende? Entonces, muy interesante. Después les voy a acercar un modelo de cómo ustedes tienen que expresar, como si fuese un consentimiento informado, expresamente, el derecho que le asiste para una objeción de conciencia. Muy bien, gracias. Y otra consulta, Sí. si es que no hay, sí. La siguiente consulta es los protocolos, por ejemplo, en atención de urgencia. Como habíamos hablado ante un hecho, por ejemplo, un bebé que llega con un broncoespasmo, hay determinado algoritmo para hacerle, que son administración de medicamentos, ¿sí? Eso el enfermero tiene que administrar, no hay un médico en ese momento ni está dando las órdenes, ya está preestablecido, ¿sí? Eso está bien, digamos que lo hagamos así, en el registro de enfermería se diga que se está realizando el protocolo de atención de ese chico que ingresa por un broncoespasmo sin asistencia de un médico.
Claro, en este sentido, digamos, hay un algoritmo, digamos, de los niños, Sí. las postas sanitarias, digamos, que tienen que ver con las postas respiratorias, más que en las épocas de bronquiolares, uno ya tiene un preestablecido un algoritmo de administración de corticoides y demás. Obviamente que todo esto tiene que estar después refrendado, digamos, con la firma del profesional galeno. Sí, o sea, uno va a actuar porque sabe que son los pasos sistemáticos para que el niño salga de la hipoxemia. Sí, que no entre en una fase más crítica. Eso está bien y lo tienen que registrar. Se sigue el protocolo, digamos, tal y tal. ¿Sí? Con la administración, porque eso se tiene, usted lo valora como enfermera, la situación clínica, pero el profesional de la medicina, digamos, tendrá que hacer su valoración exhaustiva también. Así que en ese sentido está cubierta porque registre de que se sigue el protocolo tanto, ¿sí? Bajo la supervisión del galeno tanto, porque uno tiene que saber con quién trabaja. Exacto. Nombre y apellido del galeno. Sí. Perfecto, gracias. No, por Excelente favor, su Gladys. ponencia. Allá Gustavo tiene la mano levantada. Puede abrir el micrófono, Gustavo. Sí, sí. No, mi consulta es con respecto a un hecho que pasó en la localidad de la ciudad de Iguazú, que viajé esta semana y me enteré. Yo trabajo en el área de maternidad del Hospital San Miguel de Cabrera y también pasó eso en una clínica allá de Iguazú, que un enfermero administró una medicación a una paciente. La paciente comenzó con una reacción alérgica que terminó en, ¿cómo es? En el bloqueo de la vía respiratoria de la paciente, y esa paciente terminó yendo a terapia intensiva. Pero ¿qué pasa? Según lo que me estuvieron comentando ya, esa medicación la paciente tenía prescrita desde hace ya 3 días y nunca había hecho ningún tipo de reacción alérgica. Por eso quiero saber con respecto a los factores subjetivos que usted había hablado del artículo 1724, qué tipo de culpa o si es un dolo lo que hizo ese profesional. Bien. Bueno, no podemos hablar de dolo porque no hay una intencionalidad de generar un daño, ¿no es cierto? Siempre dentro del equipo sanitario hablamos de factores subjetivos culposos. Dentro de la culpabilidad tenemos subespecies, ¿no? Habría que ver en este caso particular, digamos, qué ha pasado, porque si la paciente venía recibiendo una medicación y no hizo nunca un shock anafiláctico, habría que ver si se administró correctamente la droga, si hubo la dosificación correcta, si se administró por la vía correcta. Habría que saber bien la situación fáctica concreta para poder responder. En este caso, y en términos generales, estamos frente a un hecho culposo, ¿sí? Negligente, ¿sí? Donde debió asesorarse de que la administración sea la correcta y que en cierta manera, digamos, invadir una vía aérea tras una administración de un fármaco acaece en una responsabilidad solidaria, ¿sí? Es decir, que la enfermera acá tendrá que responder, porque seguramente le van a hacer, digamos, un sumario administrativo, por ejemplo, una nota de apercibimiento por los superiores inmediatos, pero también al equipo actuante de salud. ¿Sí? Por eso no te podría responder bien claramente, porque necesitaría saber la situación fáctica concreta de los hechos. Claro, porque, o sea, según la declaración de esa enfermera, ese profesional, ella se respaldó bajo la prescripción médica que estaba en la historia clínica y en la hoja de tratamiento. La paciente ya venía hace 3 días recibiendo la misma medicación y nunca había hecho ningún tipo de reacción alérgica. Ella recibió un llamado por parte de su jefe de la clínica y preguntándole qué es lo que pasó, que por qué hizo la medicación, a qué hora hizo. Ella informó todo. Ella había informado de que hizo el horario correcto, por la vía correcta, y que se sorprendió ante esa situación y lo primero que hizo fue correr a buscar a un médico, en el cual cuando llega el médico se encuentra la persona con insuficiencia respiratoria y el bloqueo de la parte respiratoria de ella. Perfecto, entonces ella actuó bien, porque ella registró todos los pasos procedimentales. Entonces, si el juez a mí me solicita el rapto de la historia clínica, por los relatos de la enfermera, yo puedo, digamos, responsabilizarlo o eximirlo de culpa.
Por eso es la Tengo una importancia que consulta, decía ¿le puedo Gladys, sí, la importancia que decía Gladys y también las otras colegas, de los registros que sean objetivos, temporales, ¿sí? Y descriptivos de los hechos, sino que haya subjetividad, sino que sean concretos, firma y registro, ¿sí? Así que, Gustavo, es muy interesante tu pregunta y yo creo que con esto, digamos, le vas a aclarar un poco el panorama a la colega que debe estar con un dolor de cabeza. Sí, porque aparte de todo eso, por parte de la familia de esa paciente, hicieron una denuncia por mala praxis, involucrando a todo el personal que se encontraba de guardia, que justamente les explicó que podían demandar a todos directamente. Y ella más que nada estaba con miedo de eso. Claro, sí, seguramente, porque acá ya pasa a lo judicial, no solamente en la esfera administrativa el reclamo, sino que ya fueron por más, ¿no? Fueron a la parte judicial. Entonces acá lo que se va a hacer, si digamos prospera la demanda, es la solicitud del rapto de la historia clínica. Por eso lo que ha hecho la colega ha sido lo correcto, por lo que usted relata de la situación fáctica. Muy bien, muchas gracias. No, gracias, Gustavo. Marta está levantando la mano. Tiene el micrófono... está muteada, Marta. Apagado. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecerte tu predisposición y el de tenerte hoy con nosotros es un privilegio. Y espero que sea una de las tantas y después ir hasta por una diplomatura, ¿por qué no?, en asuntos legales, porque me parece que, por lo menos en la formación que vemos, en la cual están la mayoría de nuestros colegas en la ciudad de Oberá, esta parte legal hay muchos grises, así que todo esto que nos hablaste, que nos orientaste hoy, es de mucha ayuda para cuidar al paciente y para cuidarnos nosotros como profesionales. Así que muchas gracias. Me quedó picando una cuestión que por ahí lo he visto en varias oportunidades ahora últimamente. ¿Qué pasa cuando un paciente, por ejemplo, de la terapia, en la internación se producen varias escaras, ¿sí? ¿Puede el familiar, el paciente, hacer una denuncia por mala praxis o algo así al enfermero? En realidad, digamos, si la lesión que se instaló durante el proceso, digamos, clínico de hospitalización es de gran importancia, una escala, digamos, no se produce de un día para el otro, ¿no? Sino que, bueno, justamente hay un proceso de valoración de la piel por parte de la enfermera, la parte nutricional y demás. Yo creo que acá tiene que ver con una actitud de cuidado específicamente, ¿no? Que es algo autónomo y que no necesita una prescripción médica. Entonces, un cuidado diligente es un cuidado que puede valorar y detectar necesidades del paciente. Entonces, si yo no lo roto al paciente porque no hay una prescripción, pero sé que es un cuidado autónomo, el paciente puede hacer un reclamo, digamos, porque tiene la zona enrojecida y demás. Ahora, que prospere, digamos, una demanda y que se considere dentro de una negligencia, hay que dar mucho fundamento jurídico, digamos, hay que ofrecer pruebas como para que esto pueda concretarse y llevarse a la justicia, ¿no? Pero bueno, siempre uno apela a los principios de buena fe y a los cuidados que justamente son autónomos en estos casos cuando son lesiones. Ahora, si la lesión me produce una escara, digamos, por úlceras por presión, que ahora es un indicador más de la OMS con respecto a las premisas internacionales, una septicemia o una sepsis, digamos, por la entrada de un germen multiresistente, estoy dentro de las IACS. Y las IACS son consideradas, digamos, un indicador de riesgo y por ese lado me pueden demandar por una infección asociada al cuidado de la salud.
Eso sí, y hay fallos que reportan estos cuidados, pero por una lesión de una úlcera, digamos, de no tanta dimensión, no creo que prospere una demanda judicial. Gracias, Marta. Gracias. No, por favor. Natalie, tiene la mano levantada. Última. Con lo que usted habló, puedo llegar a redondear que la historia clínica, o más bien el registro de enfermería, es lo que va a salvarnos las papas en el momento de que haya una denuncia, ¿no? Mi consulta sería la siguiente. Cuando tu formación te permite, por ejemplo, en el área de emergencia, te permite saber que tenés un criterio correcto en el manejo del paciente, y vos lo sugerís, porque nosotros lo que podemos hacer justamente es sugerir al galeno el tipo de intervención más, yo te hablo precisamente en la parte del shock room, manejo de vía aérea, inotrópicos, con respecto, en la valoración de los signos vitales ya te vas dando cuenta si tiene un shock hipovolémico o algo por el estilo, sugerirle el número de teléfono inclusive del cirujano de turno, pero hacen caso omiso. Nosotros, ¿sería correcto volcarlo, estas sugerencias en la historia clínica? ¿Y que se hizo omisión Sí, en el la registro? omisión, digamos, necesita un registro, porque justamente usted, el registro que usted manifiesta objetivo dentro de la historia clínica constituye carga dinámica de la prueba. Si la judicialización acaece, justamente la omisión de la llegada de un galeno, digamos, justamente es lo que la va a salvar a usted. Entonces sí tiene que registrar eso, la omisión, Claro, digamos, precisamente ante el el llamado. galeno por lo general viene, ¿no es cierto? Pero cuando le sugerís, por ejemplo, la intubación del paciente o el correcto manejo de la vía aérea para un traslado, por ejemplo, donde se nota que ya la saturación está por debajo del 60%, y llega a ser caso omiso, ¿está bien que lo volquemos en nuestro registro? Son Porque si llega a recomendaciones y haber es una denuncia. importante, exacto, son recomendaciones y es importante el registro de la enfermera. Justamente acá lo que se demuestra es trabajar en equipo y la enfermera lo que tiene es mucho ojo clínico, ¿sí? Entonces, usted se adelanta a los hechos, ¿sí? Pero no puede tomar decisiones. Entonces, las No. decisiones justamente vienen direccionadas ya por el equipo galeno. Y usted puede ser una enfermera experta, diga, sabiendo que el paciente va a hacer un shock hipovolémico. Entonces, lo que va a describir en los hechos del relato es justamente esto, ¿sí? Digamos, la omisión de una sugerencia de una enfermera certificada y calificada. Porque usted no está diciendo, coloquémosle los sinotrópicos, coloquémosle la adrenalina, recomendaciones, porque justamente tiene juicio clínico para eso, ¿sí? Y allí lo registra. Listo, muchas gracias. No, por favor, Natalia. Había una mano levantada, a ver, no alcanzo a ver acá, será, vamos a ver los mensajes. Una consulta, Natalia, debe ser la misma, ¿no? Sugerencia es un dato subjetivo, no tiene validez legal, lo que se debe hacer es registrar los signos vitales y el estado general del paciente solamente. Bien, claro, Marcelo Ruiz habla sobre la objetividad de los registros, ¿no? Me parece muy bien, es lo que debe y lo que corresponde hacer por ley. Francisco Castillo, tiene un micrófono abierto. ¿Quieres hablar, Francisco, o solamente se te activó el audio? Se activó el audio nomás. Bueno. Este material yo se lo voy a dar a la presidenta del colegio, ¿sí? Para que puedan socializarlo, ¿sí? La licenciada Marta, que bueno, nos ha abierto este espacio y ha traído, ha alargado como algunas cuestiones ahí para el futuro que son muy importantes, porque acá también conociendo cuáles son nuestros derechos y obligaciones, cuidándonos y cuidándonos del sujeto de derecho, también podemos evitar estas cuestiones, inclusive podemos hasta formar parte de un equipo jurídico,
Esto tiene que ver con la redefinición de los peritos enfermeros dentro de la Corte Suprema de Justicia, la magistratura, el Consejo de la Magistratura para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, entonces las formaciones legales y periciales es muy importante, porque siempre que hay una situación de negligencia de enfermería, ¿a quién llaman? A los médicos, ¿sí? A los peritos médicos. Entonces, ¿por qué no existe la figura del perito enfermero que pueda juzgar y llevar y valorar datos en una investigación preparatoria para el Ministerio Público Fiscal? ¿Sí? Habrá que hacer un proyecto sobre esto y elevarlo al Ministerio Público Fiscal y definir la figura del perito enfermero. Para ello deberemos prepararnos en cuestiones legales y forenses, ¿sí? Para poder actuar de oficio ante un juicio. Sonia creo que tiene la mano levantada. Sonia Elizabeth. Buenas tardes, ¿cómo le va? En cuanto a los registros, algo que por ahí me pasó, y creo que a muchos, es el tema del médico, ¿no? Sobre todo en las emergencias, en las guardias o la terapia, aunque suena contradictorio, a veces están de guardias en dos lugares, ¿no? Y están en la parte privada y la parte pública, y te ve los pacientes y te dice, ya vuelvo, ¿no? O ante lo mismo, vos le llamás a la noche y no se levantan. A mí me pasó, en lo personal, que registré de médicos puntuales, le puse 2 de la mañana, se llama el médico fulano de tal, no viene, 5 de la mañana, y al otro día me encaró el médico y me dice, che, ¿qué escribiste en la historia clínica? Entonces le puse, ¿y que no te levantaste? Y mis compañeros en la guardia mismo me decían, no puede ser tan porra, hablando mal y pronto, y le digo, no, yo voy a registrar. Y el médico se enojó conmigo, digamos, no me importó. Pero después me pasó que la próxima vez que le golpeaba la puerta, se levantaba y me decía, qué pesada, pero se levantaba. Entonces por ahí creo que a veces también pasa mucho también por nosotros mismos de apañarlos y no registrar y decir, no está, y bueno, me arreglo, le mando un WhatsApp, pero creo que si todos empezamos a registrar y tomar conciencia y ser más profesionales, no sé cuál sería la palabra, va a haber un cambio también por parte de ellos, porque por ahí nos quejamos, ¿no? Nos quejamos todo el tiempo, se fue, no está, pero como enfermeros tampoco tomamos cartas en el asunto, ¿no? Entonces me pareció muy linda su clase, ojalá hayan muchas más, y nada, aprendí un montón de cosas nuevas. Y también tenía una consulta respecto a lo que la compañera preguntó en cuanto al tema del aborto, ¿no? En cuanto a la terapia intensiva, me pasó por ahí cuando estaba en posada, si uno se puede negar, ¿no? Atender, o no sé cuál sería la palabra, como preguntó la compañera, en el paciente creo que hay también un déficit de conocimiento del propio personal de salud, de algunos, en cuanto a muerte encefálica y estado vegetativo. Entonces por ahí suele haber confusión, y me ha pasado a trabajar con compañeros, y cuando uno estaba haciendo, digamos, cuando había un paciente cadavérico, ¿no? Y hay que hacer el cuidado hasta que llegue el INCUCAI, y que entre en conflicto con tu propio compañero que dice, no, mirá si se puede despertar. Y entonces por ahí teníamos un grupo de compañeros allá ya separados de que no querían atender ese tipo de paciente porque tenían esa convicción que se podía despertar. Entonces ante eso uno también se puede negar, digamos, también por escrito cómo es el tema. Sí, exactamente. Ante situaciones, digamos, que vayan contra los valores, creencias personales y que se considere, digamos, que es un acto de objeción de conciencia, es un derecho constitucional, como le contaba Gladys, donde uno tiene que reflejarlo por escrito. Yo le voy a mandar un modelo y que justamente eso le va a dar el derecho a defensa, digamos. Es un derecho constitucional y también amparado por otras leyes de fondo, lo cual es importante invocarlas, incoarlas en estos casos en particulares. Y con respecto al registro, no es mandar al frente a nadie, porque en realidad yo también doy cursos para los médicos,
y siempre se plantean estas situaciones, por eso el binomio, la riqueza de los cursos de responsabilidad civil, tienen que ver con justamente reconocer al otro, ¿no? Y cuando uno reconoce al otro, ya se liman ciertas asperezas y empiezan a generar esta cultura de cambio, de prevención de riesgos. Entonces, no es una lucha contra el galeno, al contrario, es un trabajo en conciencia basado en una cultura de prevención de daños. Lo cual tiene que llamarnos a la reflexión a todo el equipo, pero celebro de que acá haya un grupo de enfermeros que quieren actualizarse en estas cuestiones. Y eso es, digamos, realmente muy valorable. Gracias, Sonia. Bueno, José María, si por ahí no hay más preguntas, yo me presento para los chicos que están. Yo soy Marta Dielo, soy la presidenta del colegio. La verdad que lo que me habló Axel, tu amigo, que me recomendó y me pasó tu número, se quedó corto. La percepción que he podido en este poquito tiempo tener y la que me están escribiendo por ahí por WhatsApp sobre tu ponencia es muy buena. Y bueno, siempre veo, por ahí soy también la jefa de un departamento de enfermería y por ahí mi pelea diaria es en la calidad de los registros de enfermería, que generalmente ese también es un área bastante deficitaria, hacemos mucho y escribimos muy poco. Y todavía tenemos en algunos servicios la historia clínica a papel, donde por un procedimiento como una administración de un medicamento firman las dos enfermeras de guardia. Entonces, Leo, no pueden entre dos sostener una jeringa e inyectar, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones está bueno que nos asesoremos para empezar a cambiar estas cosas que se van haciendo común y se vuelven a repetir día a día y siempre le digo que no saben por ahí la carga legal que tiene los hechos que se dejan de hacer o se hacen mal. Así que te queremos tener en vivo en Misiones durante el 2022, te queremos comprometer con eso, José María, porque la verdad fue muy bueno tu ponencia. Sé que estás a cargo de una diplomatura también. Te preguntas si es online o presencial, que para nosotros es un dato muy importante. Y ver cómo podemos seguir ayudando a que la enfermería de Misiones crezca. Y yo creo que una de las herramientas fundamentales es la capacitación. Entonces, cuanto más sabemos, pero en todo, desde la capacitación de Neuroeducando el Optimismo que hicimos, por ejemplo, hasta lo legal, hasta mañana que tenemos uno de valoración de heridas crónicas. Creo que como vemos holísticamente a un paciente, así también nos tenemos que capacitar. Así que muchas gracias. Espero que sea, como dijeron, una de muchas más de nuestros encuentros. Y nuevamente decirte gracias. Muchas gracias, Marta, un placer. También a Ricardo, que ha estado, digamos, en todo, atrás de toda esta logística, en épocas remotas que a veces, digamos, con las pandemias uno pierde la táctica, ¿no? De generar talleres, ver las vivencias, conocer las caras, las reacciones y todas esas cosas, darle casos prácticos, que los resuelva, que se miren a los ojos, que vean cómo resolver. Y bueno, eso es lo que vamos a tratar del año que viene, si ya podemos librarnos un poco. Sí, es la tercer corte que se larga el 2022 en la Universidad Católica de Córdoba, Facultad de Derecho. Son seminarios de posgrado de Enfermería Legal y Forense. ¿Sí? Así que después les voy a mandar para compartir. Es un proyecto ya de este año y que bueno, ha tenido muy buena repercusión. Pero no alcanza a ser una diplomatura, sino que es un seminario de profundización. Y como le decía yo a la licenciada Marta, hay tantos tópicos a tratar y tantas líneas que se puedan abordar dentro de la parte legal y pericial, que bueno, que va a depender también del interés de cada uno, ¿no? Y que ustedes manifiesten cuáles son sus necesidades. Así que desde esta parte también hay un compromiso a poder seguir creciendo en la profesión y dando, digamos, seguridad a las prácticas de los cuidados. Así que muchísimas gracias por estar presente. Esto es una introducción, porque es una masterclass.
y que se tratan temas en general. Y después analizaremos temas en particulares. Espero que tengan felices fiestas y espero pronto conocer su provincia, que dicen que es maravillosa. Serás bienvenido, seguramente te vamos a estar esperando y como buenos misioneros te vamos a decir que es la provincia más linda de la Argentina. Ahí está. Así que enamorados de nuestra provincia, enamorados de nuestra profesión y toda ayuda es bienvenida. Así que seguramente vamos a estar en contacto y poniéndonos a proyectar algo muy lindo para el año que viene. También te Perfecto. deseamos felices fiestas y bueno, que tengas un gran 2022 y que ese gran 2022 incluya la visita a Misiones y seguir. Exacto, ahí estaremos entonces. Pronto, presidente, le mando el material de la objeción de conciencia y el PPT también para compartirlo con los colegas.